las culturas prehispánicas poco o nada han sido entendidas. Aún desconocemos mucho de ellas. Muchas de las cosas que hablaremos aquí, a nosotros nos resulta un misterio. Pero para ellos era cosa cotidiana. Buen día. Antes de hablar de esto que vamos a hablar el día de hoy, al final el jefe nos va a decir de una noticia muy extraña que pasó esta semana en Veracruz, así que quédense hasta el final. Estas cosas que vamos a hablar el día de hoy, como usted lo menciona el jefe, nos resultan incomprensibles o le damos otra interpretación de la que tenían. Por ejemplo, están las guerras floridas. Sin embargo, siempre que buscamos misterios vemos de la cultura egipcia, de la China, que la isla de Pascua, etc. Pero también contamos con misterios nacionales y son misterios muy grandes. Así que vamos a empezar con el primero. Las cabezas olmecas son la escultura más característica del pueblo olmeca, la primera civilización mesoamericana. Algunos dicen que de América, pero no, existe otra civilización más antigua. Si nosotros observamos bien las facciones de estas cabezas colosales, vemos que tienen facciones africanas. Muchos estudiosos del tema afirman que los olmecas son originarios de culturas africanas. Y si vemos las corrientes oceánicas, hay una corriente que sale de África y acaba en el Golfo de México. Así que no es muy loco suponer esto. Pero estas cabezas olmeca tienen otro misterio. Se sabe por la composición de las piedras de las cabezas olmeca que las sacaron de la Sierra de los Tuxtlas, las piedras, hasta donde se encuentran actualmente. Bueno, esto es mucha distancia. Y además, si contamos que es moverla entre pantanos, imagínense transportar estas enormes piedras de 40 toneladas sin caballos y sin rueda, porque hasta donde sabemos la rueda solo se usaba para juguetes de niños, no la empleaban en uso cotidiano. Para que se den una idea de esto, mover un monumento de solo 9 toneladas requiere 325 hombres. Ahora imagínense 40 toneladas y además por pantanos. Se podría mover sobre barcas, se necesitaría una barca muy grande y no te permitiría maniobrar entre el pantano. También descartemos esa idea. Esto que voy a decir, en Kinametsin lo hemos hablado mucho. Los arqueólogos de todo el mundo, pero en especial los de México, son unos huevones. No investigan nada. Ahora que fui a Calakmul, te quedas asombrado por el tamaño de las pirámides. Y sin aire si las subes, ¿verdad? Ves el tamaño de esas piedras y te preguntas cómo fue que las movieron. Y sobre todo, cómo fue que las trabajaron. Porque por definición, para cortar algo, necesitas un objeto más duro que el que vas a cortar. Y como según la clasificación que hicieron de las edades, los mayas se encontraban en la edad de piedra, es decir, que no utilizaban otro material más que las piedras, pues te deja muchas dudas. Vamos a pensar que utilizaban cinceles, pero tenían que haber sido cinceles de cobre. Vamos a hablar de otro sitio arqueológico, que es muy representativo de México. ¿Qué pasa con los teotihuacanos? Ja, lo dije como cierto youtuber, que me cae muy bien. No menciono su nombre, porque no me ha pagado publicidad. Los teotihuacanos tienen muchos misterios, incluyendo que se cree que es la mítica Toyan, una ciudad sagrada de los pueblos prehispánicos. En ella es donde Tezcatlipoca emborracha a Quetzalcóatl. Pero ¿qué misterios guarda Teotihuacán? Déjenme comentarles que si no han ido al sitio arqueológico, vayan, porque tiene muchas cosas muy curiosas. Empezando por su nombre, Teotihuacán. Este nombre no es como se llamaban a sí mismos. De hecho, no se sabe cómo se llamaban a sí mismos. Los mexicas fueron los primeros investigadores del área, ya que nunca los conocieron, solo conocieron sus construcciones.
Teotihuacán se traduce en náhuatl como lugar donde se reúnen los dioses o lugar donde habitan los dioses. Teo, Dios, y Huacán, lugar. Lo curioso es que la palabra Teo en griego también significa Dios. ¿Cómo es que dos idiomas separados en tiempo y espacio comparten una misma palabra? Los hindús tienen una diosa que se llama Maya. Es la diosa de la ilusión. El primer misterio que nos encontramos es que por dentro de la pirámide del Sol se encontró una superficie de mica. La mica es un mineral que, entre otras cosas, es un excelente aislante eléctrico. El problema, aparte de qué hace un aislante eléctrico en una pirámide y por qué no de otro material, es que por estudios de los minerales se ha determinado que esta mica procede de la selva brasileña. ¿A poco esto nos indica que los teotihuacanos tenían relación con los pueblos de la selva de Brasil? ¿Y para qué querían la mica si les costó mucho trabajo traerla? Se sabe que en el interior de la pirámide se realizaban ceremonias fúnebres a los gobernantes. Esto se ha malinterpretado, incluyendo las pirámides egipcias. Les voy a comentar por qué. Las pirámides no eran tumbas sagradas, aclarando. Se depositaban los cuerpos de los gobernantes en ellas porque se pensaba que eran lugares sagrados, que es muy distinto. Todavía no se ha investigado del todo porque solo se conocen aparatos que mandan a ver las entrañas de las pirámides, de la pirámide. Se sabe también que la pirámide del Sol tiene un pequeño lago de mercurio. El mercurio es muy difícil de obtener. Claro que ellos lo podían extraer. Lo interesante es para qué. Además es la segunda pirámide que conocemos que tiene esta característica, ya que la pirámide del castillo, la que se encuentra en Chichén Itzá, también tiene mercurio en su interior y no es poco. Antes de pasar a la noticia que nos va a dar el jefe ya no habló porque se anda preparando. Vamos a hablar de un dios, el dios más conocido de las culturas, y es quizás el dios más representativo de todas las culturas americanas, porque casi todos lo tenían. Él es Quetzalcóatl, o la serpiente emplumada. ¿Pero realmente era una serpiente? Esto lo digo por los grabados que se observan de este dios. Póngale pausa al video y dígame qué encuentran extraño. Así es, las serpientes solamente tienen colmillos, no dientes. Aquí en este grabado también vemos a la misteriosa piña. Esta piña ha sido representada en numerosos grabados antiguos y se cree que hace referencia al cerebro, pero a la parte esotérica o a la parte de los dioses. Incluso el Vaticano tiene representada a la piña de los dioses. Pero volviendo a Quetzalcóatl, yo sé que ustedes me van a decir que la palabra coatl en náhuatl significa serpiente y quetzal ave. Pero no todos los pueblos le decían así. Los mayas lo nombraban como Cuculcán. Veamos por ejemplo algunos ejemplos. Por ejemplo, Coatlicue. Su cabeza son dos serpientes. Y estas sí son serpientes porque solo tienen colmillos. Aparentemente se ven dos, pero quisieron representar a los dos colmillos del hocico del animal. Esto no ocurre con Quetzalcóatl. Los pueblos prehispánicos no eran tontos. Conocían cómo era el hocico de una serpiente. ¿Por qué querían representar una serpiente así? ¿Y qué pasaría si el término coatl no fuera serpiente, sino reptil? Estaríamos hablando de que Quetzalcóatl no es la serpiente emplumada, sino el lagarto emplumado. Y ya para finalizar, les voy a comentar algo de los arqueólogos. Ya ven que los arqueólogos son muy simpáticos. Nos comentan que este grabado olmeca o este dios olmeca es un dragón, cuando a todas luces se ve claramente que es un felino, pudiera ser un jaguar.
el domingo 31 de julio, o sea la semana pasada. Cayó en la ciudad de Veracruz, un objeto, más concretamente en la colonia Lomas de Río Medio. Este objeto es muy inusual, veámoslo. Es una esfera verde con una especie de antena en su parte superior. Se especula que sea parte del cohete chino, que terminó estrellándose en el océano, y que fue captado en varios videos. Este objeto, según los testigos, no se estaba incendiando, emitía sonido, y también una fuerte luz. Personal de Protección Civil lo recogió el 1 de agosto en la madrugada, aunque oficialmente no se recogió nada. Esto coincide con un fenómeno, que se dio en el Cerro de la Silla, en donde mucha gente oyó un gran impacto, alrededor de las 11 de la noche del pasado domingo. Por lo mismo se presentó un incendio, y lo tuvieron que apagar con arena. ¿Qué quieren, si no hay agua en Nuevo León? A la siguiente lo apagan a soplidos. Mucha gente asegura que no se trata de un objeto cualquiera, sino que se trata de una esfera, que se encontraba en un baldío, en la ciudad de Veracruz. Existen testigos de ambos lados, pero de ser cierto lo de la esfera del baldío. ¿Qué viento tan fuerte hace en Veracruz, para levantar este objeto? ¿Qué les pareció el programa? ¿Cómo han estado saliendo noticias mientras preparo el video? Haremos una sección que se llame Las noticias del jefe. No todos los programas saldrán noticias. Solo cuando exista algo extraño, como este suceso. Suscríbanse, comenten, y denle like. O si no, te parecerás a una cabeza olmeca. Y tu foto aparecerá en los billetes de 100. En vez de la del gran Nezahualcóyotl. Y recuerden, yo soy el jefe. Y esto es Kinametsin. Hasta pronto. Vine a tomar las fotos de Teotihuacán para el video. Pero son muchas escaleras. No saben si por aquí pasan taxis. Mejor pido un Uber. ¿Saben qué? Mejor voy a bajar las fotos del internet.